Se va a ver cómo Dios, a pesar de sus faltas, de esta familia, la familia descendientes de Abraham, Dios es un Dios de gracia y Él va a cumplir sus planes perfectamente. Algunos, este capítulo, este texto, puede ofender porque ven la gracia. ¿Cómo es que Dios usa a Isaac? ¿Cómo es que usó a Jacob? No entiendo. Pero si tú entiendes la gracia, conoces a Dios, es algo que asombra y wow, te enamoras más con Dios. Qué bueno, a pesar de nuestras faltas, Él sigue derramando su gracia. Y vamos a ver este texto, este resumen, como le dije, es un tráiler, muchas lecciones. Vamos a aprender más de la gracia de Dios, un tema bastante grande e importante, la soberanía de Dios, cómo extiende su gracia, pero Él no trabaja usando las convenciones del hombre o las tradiciones del hombre. Él es soberano y Él extiende gracias, Él escoge al que Él desea usar. Porque vamos a ver que Jacob, un hombre de fe, pero un hombre tramposo, usa el engaño para hacer las cosas. Y tenemos el otro hijo, Esaú, y él es más claro, un hombre de la carne. Pero los dos, vemos que los dos parecen igual, porque son igual, los dos son pecadores. Y eso espero que puedan ver. No es uno que el Jacob, que su carácter era tan bueno que por eso Dios lo va a usar. Pero descubrimos que no es así. Es el creyente y el incrédulo, los dos necesitan la gracia de Dios todos los días. Más para el cristiano, porque lo entendemos, estamos creciendo y lo estamos entendiendo más y más. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer, Dios, esta tarde en nuestros corazones. Nos rendimos, Señor, a ti, a tu Espíritu, a tu palabra. Y tu iglesia, Señor, unidos te pedimos que nos ayudes a entender estos principios que ciertamente es para nosotros. Y Dios, lo recibimos, lo que tú tienes para tu iglesia esta tarde. Deseamos glorificarte en este servicio, nuestra adoración y también en este tiempo el ministerio de tu palabra. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia que extiendes a este pueblo. Oramos todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En Génesis 25 voy a pasar brevemente en verso 1, pero nos vamos a enfocar comenzando realmente en verso 19. Vemos en capítulo 25 que ya viene el fin de la vida de Abraham. Dice en verso 1 que Abraham, eso ya es después de que falleció Sara, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura y tuvo varios hijos. Pueden leerlo. Es interesante cómo Dios le da esa nueva fuerza en su vejez. En verso 5, eso es clave, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Entonces, Isaac es el hijo de promesa, él es el enfoque, y eso es de donde está el enfoque. ¿Se recuerdan cuando comenzamos este estudio? Génesis está dividido en dos grandes partes, capítulo 1 a capítulo 11, 4 grandes eventos. ¿Cuáles son? La creación, la caída, el diluvio y las naciones. ¿Quién lo supo? Yo no tengo mis notas, sí los escribí. Capítulo 12 a 50, 4 personajes principales, que es Abraham, Isaac, Jacob y José. Este texto es la transición a Isaac. Entonces ya termina su vida. Otro gran hombre de fe, Abraham, termina bien. Y fíjense el verso 6, porque tuvo hijos, pero fíjense aquí la diferencia. Le dio todo a Isaac, en verso 6 dice, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Interesante que los aleja, porque no,
son diferentes hijos. No es que Abraham no los ama o que Dios los rechazó, pero Isaac tiene un llamado especial. Es muy interesante este verso. Y vemos, fíjense, verso 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Me encanta esto. Ya respiró su último, pero está en la presencia de Dios. Está reunido con su pueblo. Y esa es la esperanza del cristiano. Tu último respirar aquí es tu primero en la eternidad. Es un paso a otra vida. Tenemos la esperanza que lo tenemos en Jesús. Y fíjense en verso 11. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que Neder. En versos 12 al 18 es la descendencia de Ismael. Y ya nunca se menciona más de Ismael, porque el enfoque es Isaac, es el hijo de promesa, es la descendencia que llega, que vino el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero por eso les digo, quiero enfocarme en verso 19, y aquí es donde vamos a ver unos puntos. Primero, los que están tomando notas, en verso 19 al 22, vemos Isaac, que es elegido por la gracia de Dios, igual que su papá, igual con todos los santos antes de ellos. Fíjense en verso 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Como les dije, aquí inicia la transición, el enfoque ya va a ser en Isaac, Jacob, y después viene José. Isaac fue un hijo de milagro, porque nació a través de una manera sobrenatural. Eso ya lo estudiamos. Pero Isaac, igual como su padre, un hombre marcado por la gracia de Dios. Marcado por la gracia de Dios. Igual como su padre fue elegido por gracia. Recuérdense dónde estaba Abraham cuando Dios lo llamó. Estaba viviendo en el Ur de Caldeos, donde se adoraban a dioses, a la luna. Pero Dios lo llamó. Lo que hace diferente a Abraham, diferente de otros paganos, es que él creyó a Dios. Entonces comenzó una nueva etapa, un caminar de fe. Y es lo mismo que vimos en Noé, escogido por Dios. ¿Su carácter era perfecto de Noé? No, vemos su fallo. Pero vemos que es gracia. Dice la Biblia que Noé encontró gracia. Ya les mencioné a Abraham. Ese es el patrón que se ve en la Biblia. Hombres, a pesar de sus debilidades, vemos cómo Dios los usa. Y lo clave es su fe. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos nuestras faltas. Y Dios lo está purificando. Y por eso tenemos que venir, cada vez que venimos a Dios en su palabra, humildemente. Dios, quebrántame mi corazón. No quiero llegar a un punto en mi vida que de repente pienso que sí, yo sí lo merezco. Yo sé, Dios, ellos no agarran la onda, ellos sí son malos. Pero tú sabes, Dios, que yo sí realmente te amo. Y ellos no tanto. Y eso puede entrar, esa actitud. Y tenemos que guardar el corazón. Estamos aquí, cada uno aquí, por la gracia de Dios. No hay ninguna excepción. Y por eso a veces eso ofende a algunos. Los legalistas, no es así. Yo sí hago esto. Y no es así. Es gracia. En verso 20 dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Isaac se casó con Rebeca, eso lo vimos en el capítulo anterior. Isaac, el hijo de milagro, hijo de promesa, elegido por Dios, pero elegido por Dios no significa sin problemas, sin pruebas. Y aquí vamos a ver. Elegido, pero no sin pruebas. Isaac y Rebeca fueron probados
como cualquier otro cristiano, cualquier otro creyente, porque la fe será aprobada. Lo estamos estudiando, de hecho, en los martes, en Santiago. Les invito a que vengan. Pero eso es una realidad. Vimos cómo cómo Dios probó a Abraham, ¿se recuerdan? Pero Dios nos prueba porque Él es bueno. Desea cambiarnos, transformarnos. Usa las pruebas Dios para formar nuestro carácter. Nos enseña a confiar en Él a pesar de las dificultades. Quiere que continuemos confiando en Él a pesar de las pruebas. Entonces te quiero animar, si te encuentras en una prueba, Dios te está enseñando. Quiere enseñar que ores a Él. No pares de orar. No pares de acercarte y escuchar su palabra. No pares de confiar en Él. En este ejemplo, ¿qué fue su prueba? Pues Rebeca era estéril. Fíjense el verso 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Qué nos suena familiar? Nos recuerda como Sara y Abraham. La misma prueba. Pero vimos cómo Dios usó la esterilidad de Sara para mostrar su poder, para mostrar que, mira, Él es un Dios que es fiel. Y eso es algo que les va a enseñar a ellos y Dios nos enseña a nosotros. El punto de esto es que seguimos confiando y no salir y usar de repente tus recursos para cumplir algo, para escapar la prueba. Porque Abraham y Sara aprendieron. Ellos hicieron un gran error. Porque no vino el hijo, vino la prueba, esterilidad para Sara. Ellos decidieron adelantar el tiempo de Dios usando la sierva Agar. Entonces no confiaron. Isaac y Rebeca tienen una prueba muy similar. Y me encanta esto porque aprendieron, lo hicieron mejor que sus padres. Entonces Abraham, el padre de fe, hizo un buen trabajo. Invirtió en sus hijos, les enseñó a Isaac. Mira, hijo, eso es lo que pasó. Y te voy a contar que fue un gran error. Y yo me arrepentí porque yo y tu madre no confiamos en Dios. Entonces hicimos un plan, tomamos a Agar y fue un desastre. Ok, papi, gracias por compartir porque yo no voy a hacer ese error. Y eso lo veo aquí, no hicieron ese error. Y pasa años tras años, porque esta prueba fue más difícil. Fíjense, fue un embarazo difícil. Brincamos al verso 22, dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Esta palabra luchaban es una palabra muy fuerte. Se habla de ¿cómo se dice? Bruise, golpeándose, ¿verdad? Golpeándose tanto. Hay una guerra dentro de la matriz de Rebeca. Entonces, estaba orando por un hijo. Desean ver las promesas de Dios, pero sigue un embarazo difícil. ¿Qué está pasando? Se hizo su matriz un campo de batalla y su gozo se le escapó. Dice en verso 22, y Rebeca dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Hagamos un sentido de su desesperación. Su gozo se le escapó. Es como, ¿por qué me embaracé? No sé por qué oré por esto. ¿Por qué oramos por un hijo? Mira la dificultad que ahora nos encontramos. ¿Nunca has sentido así? Que te pones a orar por algo, pero Dios te contesta la oración, pero no fue como lo esperabas. Eso fue este caso para ellos, orando por tanto tiempo. Y ahora va a ser difícil. ¿Qué está pasando? Eso sucede, esa es la realidad. Dios contesta, pero no significa que no va a haber pruebas. Él dice, sí, ok, voy a contestar esta oración, pero no significa que va a ser muy fácil o muy cómodo, sin dolor. Es un perfecto ejemplo aquí. Entonces, ese tiempo de esterilidad, este embarazo difícil, todo tuvo un propósito. Como les mencioné, Dios quiere enseñarnos
que siguen confiando en la promesa. Y no vayan a meter su esfuerzo en esto, pero esperen en Dios, dependen en Él. No se puede escapar las pruebas, no podemos escaparlas. Es a través de fe que queremos cruzar las pruebas. Entramos en fe y terminamos en fe. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Que no entren sus ideas carnales. Y tenemos que cuidar nosotros, porque nos pierde, se va la paciencia. ¿Cuánto tiempo voy a sufrir? No sé. Entonces yo tengo que hacer algo. Como Abraham y Sara, tenemos que tomar la sierva. Este hijo tiene que venir, y caemos en esa trampa. Y cuidado, hay que no forzar las cosas. No podemos forzar a Dios. Y esa es la trampa que cayó Abraham y Sara. Entonces, ¿qué es lo que debemos que hacer? Pues orar. No, tiene que haber algo más. Dime algo más. Ok, confiar y orar. Ser diligente en oración. Eso aprendemos hoy. Fíjense en el verso 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. Eso es lo que tenemos que hacer. Lecciones sencillas, pero muy poderosas cuando lo implementamos. Hay que aplicar esto. ¿Qué aprendiste hoy en este domingo? Pues ser diligente. A pesar de la prueba y la dificultad, el dolor de mi mujer, voy a seguir orando. Eso es fe. Eso glorifica a Dios. Y fíjense en el verso 22. Y fue a consultar a Jehová. También Rebeca se puso a orar. Entonces los dos, buen ejemplo para nosotros. En su dolor, en su confusión, igual como Isaac, ¿dónde van? Para arriba, ojos arriba. Es un carácter muy hermoso en Rebeca. Vemos que era una mujer muy bonita, mujer de compasión, fuerte, trabajadora, y también es una mujer de oración. Y eso me encanta de Isaac y Rebeca. Caminando por fe, tenían sus fallas, que vamos a ver, pero confiaban en el Señor, y sus problemas se los entregan a Él. Buena lección para nosotros. Y dice, fíjense, oró Isaac, y les menciono esto, oró, porque esta palabra que se usa en el idioma original tiene un sentido de pasión. Es una oración con mucha pasión. Es intenso, es una oración intensa, es diligente en oración, pero con pasión, creyendo, confiando en Dios. Y oró Isaac, igual como su padre, queriendo ver las promesas de Dios. Entonces tenemos que ser intensos para ver a Dios hacer su voluntad. Esto es algo no emocional, como, si quieren un hijo, qué bonito. No, es más que eso. Él quiere ver la promesa. ¿Ves? Es más que la emoción. Él quiere ver este hijo, porque él quiere ver que vienen más hijos de mis nietos, porque viene el Mesías. Todo eso es para exaltar a Cristo. Esa es la fe de nosotros. La palabra aquí, oró, es la misma palabra que se describe en Moisés en su petición al Señor para que pare las plagas. Entonces es muy intenso. Igual Moisés quiere ver la voluntad de Dios, que Dios rescate a su pueblo, que entren a la tierra de promesa. Entonces así es como debemos orar. Así estás orando tú. Estás orando con esta pasión, con esta intensidad, deseando ver la voluntad de Dios en tu vida. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Isaac oró y oró. ¿Cuánto tiempo crees que oró Isaac? ¿Unos días, semanas? Pues hay que hacer las matemáticas. Sabemos en verso 20 que tiene 40 años, tuvo 40 años cuando se casó. Ahora adelantamos al verso 26. ¿Qué edad tiene Isaac cuando nació Jacob y Esaú? 60 años.
¿Quiere decir, oró tanto tiempo Isaac y Rebeca? Sí. Oró con pasión. Oró y oró más creyendo. Tal vez hay personas que tú ya paraste de orar por ellos. ¿Qué tal sus hijos que se han alejado? Oren. Puede ser años que regresen al Señor, puede ser. Pero hay que no desmayar. Y lo que aprendemos, Dios contesta la oración con ese acuerdo de su voluntad, ciertamente lo va a contestar. Pero recuérdense, va a ser en su tiempo. En este ejemplo fue 20 años. 20 años. ¡Qué prueba! Y dice en verso 21, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Pues cuando las circunstancias se ponen difíciles, entramos en nuevas pruebas. ¿Qué van a hacer? Van a ir al Señor en oración y van a ser diligentes, orar todos los días y esperar en Él. Eso es adoración, eso es parte de la vida de fe, confiando en Él. Podemos aprender de Isaac, esposos, orar por tu mujer. Isaac oró por Rebeca, intensamente. Entonces pon tu esposa ahí número 1 en tus peticiones. Es muy importante. Igual esposas oran, obviamente, por sus varones. Ahora entramos a otra sección y vemos algo muy interesante. ¿Cómo trabaja Dios? Pues vemos que la gracia no sigue las convenciones humanas. Fíjense en verso 23. Aquí es Dios respondiendo y le dice esto a Rebeca. Y es una profecía interesante lo que el Señor le dice. En la primera parte, lo que le dice Dios, vemos que va a haber conflicto. Noten esto, porque esto marca lo que viene adelante. Pero vemos gracia. Dios trabajando a pesar de esta casa en desorden. Hasta se puede decir en caos. Pero ahí está Dios. Conflicto en la familia. Fíjense cómo dice en verso 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Lo que Dios está diciendo es sencillo. Que tienes gemelos. Estás embarazada con gemelos. Y estos 2 hijos van a nacer 2 naciones, pero serán divididos. Estas 2 naciones serán contra cada uno. Entonces, 2 naciones, 2 grupos, división, conflicto. Esa es la profecía. Esto es nuevo. Esta revelación fue nuevo para Rebeca. Pero es un conflicto que no es nuevo. Me refiero al conflicto que inició en Génesis. De hecho, noten Génesis 3:15. Aquí vemos la primera profecía del Mesías. Conflicto desde el principio porque entró el pecado. Dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces este conflicto, esta división sigue hasta hoy en día. Son 2 grupos, 2 naciones. Los que caminan por fe y los que caminan en acuerdo con su propio Dios. Hijos de Dios, hijos de ira. Es la división en el mundo hoy. Solo hay 2 grupos. ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo de ira? Y es simplemente lo que le está diciendo Dios a ella. Son dos, sus propios hijos. Uno va a decidir caminar por fe. El otro hijo, él va a rechazar la gracia que recibió tu padre, el que recibió Abraham, Noé, Adán. Entonces esa es la división. Y es triste que hay personas en este mundo que decidieron, escuchando el Evangelio, pero han decidido, no gracias, no me interesa. Suena bonito, si funciona para ti, ok, es bueno para ti, pero eso realmente no me interesa a mí. Qué triste, ese es el rechazo
despreciar la gracia, despreciar a Jesucristo. Y fíjense en la segunda parte. La manera en que Dios trabaja no es la nuestra. Porque fíjense en verso 23. En el pueblo será más fuerte que en otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces Dios escogió esto. Él escogió usar otra manera de funcionar. Porque el hijo mayor, él es el que tiene la posición, la primogenitura, ¿verdad? Tiene esa bendición especial. Pero Dios dice, no, yo no voy a usar esta manera. Tal vez eso es lo que esperó Isaac y Rebeca, pero Dios le está diciendo, no va a ser así, lo va a hacer al revés, porque es Dios. Él puede hacer lo que Él quiere, y Él escogió el menor. Fíjense, noten lo que dice Romanos, porque es un comentario sobre este texto aquí. En Romanos 9, comenzando en verso 10, los voy a leer. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Algunos ven ese texto, ¿cómo puede ser? Pero Pablo, fíjense cómo anota algo, Dios lo escogió, no depende en sus obras, todavía ni habían nacido. Pues no es por obras, es por gracia que Dios nos escogió. Nadie está aquí porque, están aquí salvo, hijo de Dios, porque algo que tú hiciste. Yo hice mi primera comunión. Qué bueno. ¿Eso te salvó? Claro que no. Y aquí Pablo hace unos puntos muy importantes. Entonces, la gracia de Dios no sigue las convenciones humanas o las tradiciones humanas. Aquí Dios hace como vuelta a esas cosas, que el derecho del primogénito Dios lo pone en reversa. Y algunos, no, eso no es justo, porque Dios ama a Jacob y dice que aborreció a Esaú. Eso no es justo. Por eso les dije, a veces la gente lucha con la gracia. ¿Cómo puede ser? Sabemos que Jacob es un hombre de fe, a pesar de sus faltas. Esaú no le importan las cosas espirituales. Entonces, él decidió. Dios ya lo sabe. Él no va a querer nada no le interesa mis promesas. Entonces, él mismo rechazó. Esaú rechazó a Dios. Y por eso aquí dice, Esaú aborrecí. Una mujer, es interesante, le dijo a Spurgeon, el gran predicador Charles Spurgeon, la mujer le dijo a ella, no entiendo por qué Dios dice que odia a Esaú. Y fíjense lo que dijo Spurgeon, eso para mí no es difícil, señora. Mi dificultad es entender cómo Dios pudo amar a Jacob. Y sí es cierto, porque vamos a ver Jacob, el enfoque va a ser en Isaac y vamos a ver el enfoque en Jacob. Wow, ¿por qué no? Dios, mejor levanta a Esaú. Y Jacob, tíralo, porque él es un hombre. Y van a ver, Jacob es como nosotros. Van a ver Jacob en sus corazones. Wow, somos igual. Y por eso digo, te vas a enamorar. Vas a recibir esta gracia y se entiende más a través de estos textos. Entonces sí, es pesado, pero Dios quiere que entendamos más su gracia. Que vengan lo reciben, no lo rechacen, pero recíbenlo. Rebeca aprendió a través de este conflicto en su matriz que Dios va a trabajar algo muy diferente de como ella lo que ella piensa, porque Dios es soberano. Entonces el orden del hombre no determina el orden de la gracia. ¿Se recuerdan cómo Dios usó el menor desde el principio?
los hijos, los primeros hijos de Adán. Caín fue el mayor, pero él rechazó. Es como Esaú, y usó a Abel. Y luego cuando Caín lo mató, levantó Dios a Set, más joven. Lo vemos también aquí, Isaac, el menor. Lo vamos a ver en José, el más chico. Es interesante. Dios, Él no trabaja como tú y yo lo esperamos ver. Es gracia. Cuando ven los siervos, Él porque Él les sugiere. Por gracia, tienen que entender esto. Primera de Corintios, por favor, noten este texto. Primera de Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tradición no determina la gracia. Dios da gracia al humilde, sea el más pobre de la comunidad, pues Dios lo va a levantar. Y el religioso lo ve, él no es digno. No, sí es digno, porque es un hombre de fe. Y escogió Dios usarlo. El débil lo usa. Fíjense, en la última sección, comenzando en verso 24, vemos otra vez gracia a pesar de los problemas familiares. Y gracias a Dios por esto. Tú tienes conflicto en tu lugar, pues tienen que correr a Cristo. Y van a recibir gracia. Y van a ver que Él va a mover y va a obrar. Es la única manera de caminar en esta vida, buscándolo a Dios. Fíjense en el verso 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Dios cumplió. Es la verdad. Los gemelos nacen y es problema. Ya comienzan los problemas en casa. Fíjense, el hecho que Dios usó esta familia, la única respuesta que es lógica es gracia. Porque a pesar de sus problemas, Dios está ahí obrando. Dice, vamos a ver esta familia. Número 1, Esaú. Fíjense, aquí verá Esaú. En verso 25, dice, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron a su nombre Esaú, que significa peludo. Isaac y Rebeca son como mexicanos. ¿Salió peludo? Pues hay que llamarlo peludo. En verso 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Son muy diferentes estos dos hermanos. Este es hombre del campo, le gusta cazar, fuerte, tiene confianza en sus habilidades. Apestaba como afuera. Pero Esaú, también dice la palabra en Hebreos, algo interesante de él. Dice, no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Eso es importante entender por qué Dios aborrece a Esaú y ama a Jacob. Eso es clave para entender. No le importaba lo espiritual. Él quiere casar, le interesa, se divierte afuera. No es que nada mal con eso, pero estaba muy estaba en confusión en sus prioridades. Dios debe ser primero. Y luego sigue Jacob, en verso 26, después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces hasta el nacimiento están luchando, hasta la salida. Jacob agarró el talón de su hermano, como quiere, es un tropiezo. Y ese es el conflicto.
Jacob literalmente significa uno que toma el talón. Otra vez enfatiza este conflicto entre estos dos hermanos. Y no es positivo, no es un cumplimiento, porque vamos a ver que él realmente depende en su engaño. Él usa el engaño para avanzar sus planes, Jacob. Dice el verso 27, y vemos el contraste muy diferentes. Dice, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Era un mama's boy. ¿Cómo dice eso en español? Un mama's boy. Consentido de mamá. Hijo de mamá. Consentido. Niño de mamá. Entonces son muy diferentes. Chiqueado. Entonces estos dos tan diferentes, divididos, pero ¿saben qué? Sus papás no ayudaron. Sabiendo que son diferentes, sabiendo que va a haber conflicto en ellos no ayudaron. Fíjense lo que dice en verso 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Esto no es bueno. Tienen preferencia. Silvia, ¿quién ama más? ¿A Lucky o a Benji? No, igual. Yo sé que aman. Yo no dudo que no aman al otro, pero tienen un favorito. Ese es el problema. Puede parecer inocente, pero este verso muestra lo que viene en el futuro. Recuérdense, eso es un trailer de lo que viene. Y ellos no ayudaron. Hombre de fe, mujer de fe, salvos por gracia, pero tienen sus faltas. Y Dios también les va a enseñar a ellos. Toda esa familia vamos a ver cómo que van a crecer en fe. Dios los va a usar. Es gracia a pesar de sus problemas en su familia. Ahora vamos a ver algo más. Comenzando en verso 29. Problemas con respecto al derecho de primogenitura. Fíjense en verso 29. Y hizo Jacob un pozole, potaje. Eso es lo que es. Suena rico, ¿verdad? Y volviendo Esaú del campo, cansado. Verso 30. Digo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Entonces, Edom, vemos aquí su personalidad, como es un hombre carnal, gobernado más por sus emociones. Tengo hambre, exagera. Fíjense cómo Jacob toma ventaja de este. Jacob entiende que Esaú tiene la primogenitura y él va a tomar ventaja. Mira, aquí está la trampa, verso 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Sabiendo que él llegó con mucha hambre, él conoce a su hermano y le dice, véndeme la primogenitura. Jacob entiende que es importante la primogenitura. Hay textos como Deuteronomio 21:17, Primera de Crónicas 5:1 al 2, que la primogenitura involucra dos cosas. Número 1, posesión. Y número 2, posición. Entonces, es importante la primogenitura. Pero a Esaú le vale. Él quiere comer. Se muere del hambre. No le interesan esas cosas. Y créeme, son cosas espirituales. La posesión, el que tiene la primogenitura, la herencia es doble para él. Entonces el hijo mayor recibe doble de la herencia. Hay un negocio en la familia, pues le va a ir al hijo mayor. Y también posición mencioné. No solo va a recibir doble porción de lo material, también recibe el liderazgo de la familia. Sería el nuevo patriarca, el que está el jefe de la familia. Él va a decidir, él va a guiar su familia en lo espiritual. Esaú no le interesa eso. No le interesa. Entonces, esta primogenitura es significante,
Porque Esaú está dispuesto de venderlo tan fácil, ni pensarlo, dame pensar. No, eso no es su mente, eso no es su corazón. Verso 32 dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Exagerando, no va a morir. Nunca ha dicho, me muero del hambre. Véndeme tu carro. Ok, barato, ok, aquí está, dame. Así es Jacob, aprovechó. Él vio, ok, aquí él va a vender su primogenitura. Él es muy débil. Es un astuto Jacob, engañoso. Dice, verso 33, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Así fue, de rápido. ¿Fue justo Jacob? Claro que no. Está viviendo a su nombre, el que toma el talón. Y su hermano ni lo sabe, que lo transaron. Fíjense, en el verso 34, dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y el del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y aquí es lo clave. Lo que dice aquí se entiende el conflicto. Así menospreció Esaú la primogenitura. Es sinónimo a rechazar todo lo que significa Dios, sus promesas, su fidelidad, toda la historia que él sabe. Esto sucedió, esto Dios hizo con mi abuelo. A él no le interesa eso. Los milagros, el poder, las promesas, no le interesa a Esaú. Eso es importante para entender Romanos, porque muchos luchan con Romanos. ¿Cómo puede ser que Dios lo odia? No, es que él es el que rechazó a Dios. Él lo rechazó. Él tuvo la primogenitura y no le vale. El texto no dice, Jacob tomó la ventaja de Esaú. No lo dice. ¿Es un problema de Jacob? Sí, Dios va a tratar con Jacob en su carácter. Pero el enfoque aquí es que no, Esaú, él está en pecado. Porque no le importa de la gracia de Dios. Qué triste. Aquí estamos viendo un contraste. Esaú en su pecado, él ya decidió, escogió el mundo. Esa es la división. Uno escoge el mundo o escoges a Dios. Solo hay dos opciones. Es una realidad triste que no creyó la palabra, no creyó las promesas. No era real para él. En contraste, Jacob, a pesar de sus faltas, es un hombre que creyó. Él interesaba la primogenitura. No lo hizo en una manera digna a Dios, pero Dios todavía está derramando gracia. Muy interesante este texto. Tomó a ventaja a Jacob de Esaú, pero todavía Dios lo va a usar. Pero van a ver cómo crece Jacob. Es muy interesante la vida de Jacob. Aquí podemos ver descalificado Jacob. Dios, levanta a alguien más, por favor. Pero vamos a ver cómo Jacob va a ser quebrantado. Él todavía no llega a ese punto en su vida cuando ha sido quebrantado. Tal vez hay alguien aquí que todavía tienes que ser quebrantado. Porque si no hay quebrantamiento, ¿cómo Dios comienza a formar nuevo? Tú sigues siendo, yo soy lo que soy. Y nadie me diga qué hacer. No, tienes que romper eso. Y así Dios comienza a formar algo nuevo. Eso requiere humildad, requiere fe. Espero que no hay nadie aquí que ha rechazado la gracia de Dios. Porque aquí vemos un gran ejemplo de un Dios tan grande. Que a pesar de las dificultades, a pesar de nuestras faltas, Él está dispuesto a dar gracia. El que cree en Él, el que decide confiar en Él y el que decide seguir a Jesucristo. Al final esto nos lleva a Cristo, porque ahí vemos la gracia de Dios perfectamente mostrado a toda la humanidad. Lo que estamos estudiando
es evidencia en la cruz. El amor, la gracia se manifiesta ahí muy claro. Como dije, algunos luchan con ese texto. ¿Cómo es que Dios sigue trabajando con ellos? Pues ¿sabes qué? Dios es más grande que nosotros para entender. Él no tiene límites. Él no tiene límites por conocimiento. Él es todo. Él sabe todo. Él sabe el futuro. Como si ya fuera un hecho. Así habla Dios. Esto ya se terminó. Y tenemos Apocalipsis. Esto ya está escrito. Así ya sabemos cómo la historia se va a desarrollar. Dice, wow, Dios, yo creo en ti, guíame a mí. Yo necesito gracia. Yo no estoy en una posición para rechazar gracia. Yo necesito gracia todos los días. Y ese texto nos debería romper el corazón. Dios, derrama tu gracia en mi vida. Cámbiame. Te necesito. No sean como Esaú. Qué triste que hay alguien aquí como Esaú, como dice, menospreció la primogenitura, menospreció la gracia, menospreció a Jesucristo. Vamos a entrar en tiempo de comunión, pero me gustaría terminar con un último verso y con esto vamos a concluir. Dice en Mateo 1:2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Noten, Esaú no está escrito aquí. Él escogió, rechazó la gracia, su nombre no está escrito, despreciando la gracia de Dios. Vamos a orar.